Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para defender, apoyar a los pobres, a los más carenciados, afectado por la enfermedad catastrófica que es el cáncer. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra sabia decisión de poner su caridad en esas manos salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Voy a aprovechar hoy para invitarles a los amables y a las amabilísimas televidentes. Hay una función de jazz, un espectáculo de jazz, un concierto de jazz junto al mar, Jazz 2023, junto al mar. ¿Por qué junto al mar? Porque es en La Romana, en un área de playa preciosa de La Romana. Esa actividad es a beneficio de, vamos a ver, porque esta es una nota que me envía de Hogar Escuela Santo Domingo, del Santo Domingo Sabio también. Esta es una actividad para reforzar económicamente al Santo Domingo Sabio, que es la institución a la cual nosotros siempre les rogamos a nuestros televidentes que puedan hacer sus aportes a esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Este concierto de jazz es a beneficio del Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. La artista es Antonia María Chabebe. Antonia María, acompañada de un sexteto dirigido por el músico, compositor Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez es un gran jazzista. El sábado 9 de septiembre del 2023, a las 5 de la tarde, en
Marina de la Palma de la Costa, en La Romana. Lo anunciamos con tiempo porque es parte de todas estas actividades que usted pueda ir programándose para ayudar. El pago son 2,000 pesos, creo, es el costo de la boleta, de la entrada a esa actividad. No lo veo por aquí, pero creo que son 2,000 pesos. No recuerdo bien. Pero voy a tener que buscarlo con más detalle porque esto, vamos a ver si yo lo distingo. Bueno, lo buscaré después con más detalle, pero es una actividad que viene a reforzar económicamente esa institución, porque son instituciones que necesitan recursos, como siempre decimos nosotros acá, porque son muy necesarias. Bueno, vamos a iniciar el programa con hay 2 puntos internacionales que son de vital interés, que le dediquemos unos minutos. El caso de Ucrania, de esa guerra de Ucrania y Rusia, otra vez se luce del terrorismo, del genocida ruso, que yo cada día me pregunto más que el aislamiento que tiene este señor. Y todavía hay gente que le favorece. Siempre con el mismo cinismo, ocultando una realidad. El pueblo ruso está a oscura. Ahí no se puede saber nada porque el internet no existe. Eso lo cortan cuando le da la gana. No se puede hablar de la guerra de Ucrania y Rusia porque eso no es guerra, según los rusos o según Putin. Y se pierden cientos de miles de soldados muertos y heridos, mutilados, miles de millones de dólares en armamentos militares, todo destruido, pueblos rusos que han tenido que mudarse de la frontera, pero no hay guerra. Y el pueblo ruso está apagado, no saben lo que está pasando. Porque, repito, no hay agencias que puedan trabajar allí con la libertad que trabajan, por ejemplo, las que están en Ucrania. Pues yo veo noticias de la televisión española, televisión alemana, televisión francesa, televisión norteamericana. Todo el mundo anda en la guerra, pero por el lado de Ucrania, porque no se puede penetrar el lado ruso. Y las informaciones están prohibidas. Entonces solo son válidas las que da el Ministerio de Defensa de Rusia o Peskov, que es un elemento que el pobre... Esa gente, esos voceros del Kremlin, gente que tienen que hablar mentira, igual que el Lavrov, el canciller, los pobres son especialistas hablando mentiras. Pero nadie le cree porque usted no sabe que no hay forma de verificar las informaciones. Rusia dice que contrarrestó una contraofensiva, una ofensiva de Ucrania que la contrarrestó y que mató 200 soldados y dañó muchísimos equipos militares. Muy bien, pero no son verificables, no se le puede verificar un caso, porque que no permiten que nadie diga nada ni vea nada. Entonces, en el momento que acaban con Ucrania, en ese momento, ahí mismo aparece la represa de ¿cómo que se llama? La represa de Kayovka, sobre el río Dnipro, de Dnipro, no sé cómo que se pronuncia. Son varias represas que tiene ese río, pero una de ellas fue bombardeada y todas las evidencias son de que fue Rusia. Entonces, si usted acaba de darle una paliza a Ucrania, de una supuesta ofensiva de Ucrania, usted le dio una paliza. Bueno, entonces, ¿por qué tiene que estar ahora acusado de haber destruido la represa esa, que es una represa vital? Pero dicen los analistas militares y ecológicos y qué sé yo, y económicos, todo, que eso fue una decisión de Rusia por todo ese deslave y toda esa inundación que ha creado esa represa, el rompimiento de esa represa en la zona, toda esa zona inundable, la zona baja. Lo que hace que dificulta
las operaciones militares de Ucrania. Entonces, si usted le da una paliza a Ucrania allí, ¿por qué tiene que derribar esta represa? Una barbaridad. Entonces la guerra sigue tomando un giro que mientras más daño le haga Putin a las infraestructuras civiles que no tienen que ver nada con la guerra, pero él ha determinado que hay que bombardear eso para que el pueblo ucraniano sufra lo mayor, que yo creo que ni los nazis no se atrevían a volar a la voladura de una represa, una cosa que son tan útiles. Y entonces, además, ¿quién repara eso? Eso es irreparable ya. Porque esa represa, dígame usted, eso hay que desviar ese río para poder hacer ese muro de nuevo ahí. ¿Y cómo? Bueno, desviar ese río, eso no debe ser cosa fácil, porque es un río de verdad. Entonces, se han dedicado a destruir infraestructuras civiles, secuestró esa planta nuclear que brinda energía ahí a todas las zonas, muchas zonas de Ucrania, la tiene bajo control de Rusia. La verdad es que es una guerra que primero la está perdiendo, porque de un país pequeño como Ucrania ha tenido que recibir verdaderas palizas, porque no midió que Occidente o la OTAN se iban a hacer cargo iban a aprovechar incluso a Ucrania como campo de prueba de sus armas, porque hasta eso pasa en las guerras. Entonces, ¿qué va a pasar ahora a Ucrania? Ahora es que le van a llegar los aviones a Ucrania. Vamos a partir que Ucrania dijera, bueno, vamos nosotros a destruir la represa, porque si destruimos la represa, se la achacamos a los rusos, y entonces se justifica más ante Occidente hacerle el pedido de más refuerzos en ayudas militares, principalmente en armas más sofisticadas, para poder seguir defendiendo las pocas infraestructuras que van a quedar paradas porque Rusia la quiere destruir toda. ¿Quién sabe? Ahora, lo que yo sé es que los F-16 van a llegar más rápido a Ucrania porque todo es un proceso. Y el día que Rusia arrime una bomba atómica cerca de Ucrania, también la OTAN le va a arrimar una cerca de Ucrania también. Porque va a pasar así. Y toda esa fanfarronada de los funcionarios de Rusia y un correveidile que él tiene ahí el señor Medvedev, que viven amenazando y que con lanzar misiles y borrar a Londres y borrar a Alemania y borrar como si Rusia va a sobrevivir a una guerra atómica. ¿Sobreviviría Rusia? ¡Qué bien! Dios mío, cuántas locuras. Pero hay un caso. Ustedes verán, porque ese régimen, el régimen que es así, como ese, genocida, no se salva a nadie. Ese Prigozhin, el jefe de los mercenarios de Rusia, eso es otra vergüenza para un país moderno, un país que era el segundo ejército más competente del mundo. Y miren el ridículo que ha hecho en esta guerra ese pretenso ejército moderno de Rusia, reclutando mercenarios y reclutando presidiarios para ser los soldados, más que soldados, carne de cañón. Con eso fue que lo convirtieron, cientos de miles de gente han muerto en una guerra innecesaria. Entonces, Prigozhin, el jefe de esa banda de mercenarios y de delincuentes, el hombre tiene una posición muy crítica contra mandos militares de alto rango que están en el Kremlin. Pero como él es tan íntimo del señor Putin, no se sabe si es que si es el mismo Putin que lo manda, como dice, a que dé esos mensajes. Pero si no es Putin que le está enviando esos mensajes, prepárense para oír que Prigozhin se lanzó por una ventana o se suicidó, porque eso es lo que le espera a esos baúles tan comprometidos y que tienen tantas informaciones del régimen y del presidente en sí, que llegan a ser un peligro para el propio régimen y para el propio presidente Putin.
Bueno, hay otro hecho internacional que ha llamado la atención, que es el de Colombia. Señores, Gustavo Petro, todo el mundo sabe que los movimientos de izquierda que han subido últimamente a la presidencia en América Latina vienen influidos por esos dineros que llegan o de Rusia o de China o de sus agentes locales, como es el caso de Venezuela. Venezuela no tiene dinero para repartirle comida a la gente, ni medicinas, pero tiene dinero para influir en que el señor Petro fuera presidente de Colombia. Un señor, Armando Benedetti, que fue embajador y senador de Colombia, fue embajador en Venezuela. El hombre ha puesto en apuro el régimen porque ha señalado que con dinero aportado por Maduro y por unos clanes de empresarios políticos de la zona atlántica de Colombia, el clan Torres le llaman en Colombia, buscó dinero, unos 15 mil millones de pesos para promover y hacer ganar la candidatura de Petro. Pero también hay dinero del narco Venezuela, del narcoestado venezolano, que hay de todo incluido. Entonces, eso ha creado una crisis política en Colombia que el propio presidente Petro tuvo que sustituir una funcionaria que era la jefa del gabinete porque se vio involucrada también en informaciones cruzadas de espionaje y cosas con el señor Benedetti. Entonces, él tuvo que cesar a esa dama, Sanabria, o Salabria, no recuerdo, o Sanabria. Ahora, ese caso se parece mucho al de Néstor Samper. El Néstor Samper subió por los dineros de la droga y fue identificado y lo tuvo que admitir años después. Admitió que sí que era verdad y Fernando Botero, su jefe de campaña y de tesorero de campaña, lo tuvo que sustituir en el gobierno y votarlo porque el hombre fue acusado directamente y la DEA lo acusó también. Entonces, hoy el caso del señor Petro va tomando ese giro. Y el hombre ya tiene números muy bajos. Y ustedes verán que eso va a terminar como el de Perú. Eso va a pasar en Colombia, porque es que son unos locos. No hay un izquierdista que tenga juicio para gobernar, señores. El diarismo, la calle, lo derroca la calle y el diarismo, la realidad del día a día, lo derroca prácticamente. Cuando los congresos vienen a actuar ya, es porque ya están prácticamente destituidos por el pueblo mismo, que ya le da unas puntuaciones bajísimas de aceptación. Pero vamos a esperar, porque todo eso fue anunciado, lo que iba a pasar en América Latina con estos regímenes de izquierda. Colombia. Bueno, Sarabia es el apellido de la señora. No, esos son unos apellidos raros también que hay ahí. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, fíjense, ahí leí yo que hay una empresa de esa ligada al clan ese Torres del Atlántico de Colombia, que es socia de Indra. Indra es aquella ya famosa empresa española que tuvo aquí en las elecciones, en unas elecciones de aquí en la del 16, no, creo que fue en la del 16, o vendió unos equipos a la Junta Central Electoral, una compañía española, Indra, y se vio involucrado con hechos muy feos por la venta de esos equipos aquí. Ahí está también bailando en Colombia, porque así es que son, Dios mío, cuántas cosas. Bueno, en Asua, señores, Asua no tiene suerte, Dios mío. Ahora le han llegado las barcazas turcas que fueron impuestas porque la zona de Asua en Los Negros, la gente de Los Negros protestó por la instalación de esas barcazas allá. Y uno sabe, influenciado por los mismos ambientalistas. Pero se han hecho unas acusaciones con evidencias que hay que confirmar si esas evidencias no son puestas allí, porque aquí hay gente que se presta para toda la vagabundería también.
Y si es real y es real eso, no hay duda que no van a dejar beneficio esas barcazas allí porque van a afectar la vida marina de la zona. Y en Asua no se merece que entonces vengan y le instalen unas plantas allí, unas naves, unos barcos, entonces flotantes estas plantas derraman aguas muy calientes porque se enfrían ahí esas turbinas y entonces también se manejan líquidos que pueden ser contaminantes y se han mostrado una cantidad de peces que han aparecido muertos y se atribuye a que son por efecto de los derrames de esa barcaza o el zumbido también que crean, porque también le hace daño a los peces también, la bulla me imagino. Pero no hay duda que esas barcazas fueron impuestas por el gobierno. Hay que ver qué resultado va a tener la comunidad con su demanda, que yo dudo que prosperen, porque aquí las cosas entran provisionales y terminan definitivas. Ahora, en Asua hubo un hecho con una inundación, con las lluvias que se produjo ahora en la zona, con un material espumante o espumoso blanco. Y la autoridad todavía no ha dicho, oigan bien, todavía la autoridad no ha dicho, una autoridad con calidad, con seriedad, no ha dicho qué fue lo que bajó de ahí. Un estúpido, que técnico de medio ambiente, sale en un video masticando el producto por la sustancia, ya como gelatinosa, no sé, y sale masticándola y evidenciando que eso no hace daño, que eso no es dañino y que eso proviene de los árboles de la zona, señores. Pero qué cosa tan estúpida y tan absurda. ¿Cómo es posible que en medio ambiente una persona así lo autoricen a hablar de un disparate como ese? ¿Qué árboles? Porque, óiganme, yo creo que ni los árboles de la resina de caucho, que son una sustancia lechosa, blanca, que se acapara en cubetas y cosas de esas, se utilizaba para la fabricación de neumáticos. Pero ¿qué árbol hay por una zona como la de Asua, señores? En esa zona de Villalpando lo único que hay ahí es valla honda, en la zona alta, por ahí nada más hay valla honda. Yo no sé qué árbol, qué raíces de qué árbol puede tener eso. Eso seguro que es un laboratorio que a mí me han dicho que por ahí hay un laboratorio que usa sábila. Usan la sábila, que es un producto que se usa para los cosméticos. Es posible que algún producto de eso se derramara y eso sea un champú, una cosa de esta, sea lo que realmente haya provocado la riada espumante que ha bajado por la carretera de Villalpando o por los campos de Villalpando, pero que den una explicación más lógica que esa absurdidad que dice esa persona que aparenta o sale ahí identificada como un técnico de medio ambiente. Eso es una verdadera vergüenza y una pena. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer el gobierno, con la presencia del presidente Abinader y la directora de ética gubernamental, doña Milagro Ortiz Bosch, bueno, pues presentaron un programa que yo le puedo llamar con pomposidad vacía, donde el gobierno va a ser súper exigente con los funcionarios que pretendan usar fondos públicos para fines electorales. Bien, eso es un hecho que llama la atención porque el gobierno quiere que se mantenga la transparencia, que es el eje troncal que ha exhibido el gobierno durante 34, 35 meses. Y eso es un adelanto a lo que siempre nosotros hemos considerado aquí, que son de esos fantasmas con los que tienen que luchar Luis Abinader, precisamente en las elecciones. Nosotros nos adelantamos, digo yo, 34 meses atrás. Nosotros le hacíamos esa advertencia cuando el Partido Revolucionario Moderno comenzó a hablar de reformar los principios. Y uno de los principios del PRM era el que venía arrastrando del PRD, del peñagomismo, genuinamente peñagomista, que hoy, haciendo un paréntesis, vi una de esas plumas que escribió un artículo reclamándole al hijo de Peña Gómez que sea más coherente con los principios de su padre y que apoye a Luis Abinader y a todo el PRM, porque ahí están los principios de la ética y la transparencia del doctor Peña Gómez. Oye, ¿y por qué apoya entonces usted al presidente? ¿Y por qué no le llama la atención al presidente y a doña Milagro y a todos que borran el principio de la no reelección? Que Peña Gómez ahí sí es verdad que era firme con ese principio de la no reelección. Tuvo que morirse para que Hipólito Mejía se atreviese a modificar ese principio del peñagomismo, del PRDismo, que le llevó hasta expulsar de la organización a aquel ícono del PRDismo que fue el licenciado Atuey de Camps, que en paz descanse. Y hoy yo creo que hasta los hijos de Atuey de Camps son pro-reeleccionistas. Entonces, ¿qué es lo que van a...? ¿Cómo ese señor, un periodista de esto, ya usted sabe, reclamándole a José Fran que cómo es posible que por los valores que luchó Peña Gómez, la ética y la transparencia, doña Milagro también, esto va incluido, pero el periodista no le dice a Luis Abinader que es inconsecuente con los principios de Peña Gómez, con la no reelección, porque si Peña hubiera estado vivo, nadie se reelige en el PRM ni en el PRD. Primero, el PRD no se hubiera disuelto, o no se hubiera, diríamos, disminuido al nivel que está si Peña viviera. Y segundo,
ni la reelección de Hipólito Mejía, ni la reelección del propio Abinader hubiera pasado. Y Luis Abinader el 17 dice que él tiene, te lo verán anunciando la reelección y lo necesario que es la reelección, y hablando de Peña Gómez, porque ya le digo, mire esa pluma, de esas plumas de alquiler, porque son plumas de alquiler. Pero ese no es el caso. Vamos a este caso de la transparencia, no de los principios de Peña Gómez, que era, repito, el básico de los principios peñagomistas, era la no reelección, y eso le pasaron por arriba, como las tanquetas de Tiananmen, le pasaron por arriba eso en el PRD-PRM. Y van con esa hipocresía, porque hay que seguir, yo creo, van con esa hipocresía, ese cinismo, van al cementerio a rendirle un homenaje al doctor Peña Gómez, a esa memoria del doctor Peña Gómez, ese luchador incansable por la ética y la transparencia. Oh, ¿y por qué no dicen que era un abanderado de la no reelección? Pero eso se lo callan porque son unos hipócritas. Porque es muy fácil hablar del muerto. Cuando el doctor Peña Gómez estaba vivo, nadie se atrevía en ese partido a hablar de reelección. Y había que ver los niveles de popularidad de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco. Pero el doctor Peña Gómez era el peñón. Ese sí es verdad que era una verdadera peña, una roca granítica en contra de esos deseos inmoderados de la reelección. ¿Por qué? Porque él sabía lo que arrastran esas reelecciones. Nosotros dijimos aquí hace 34 meses, a raíz del PRM decir que iban a quitar esos de los estatutos, a sustituir esos principios, es decir, borraron a Peña Gómez de los estatutos del PRM, porque a Peña Gómez nada más su nombre lo han usado para esas componendas y ventajas propias del electoralismo y del deseo inmoderado de poder y de riquezas. Vamos a estar claros, porque hay que ser coherente. En política hay que ser coherente, o usted es un charlatán, termina siendo un charlatán. Esas son de las realidades. Entonces, ¿por qué era el temor de la reelección? Porque decíamos eso, porque nosotros veníamos de estar en una escuela reeleccionista, la de Balaguer, donde el uso y abuso de los recursos públicos era inevitable. Ustedes están oyendo doña Milagros y don Luis Abinader. Eso es inevitable porque eso inició Ulises Heró y nosotros nos hemos cansado de hablar de eso. Ahora, esto no es de advertencia. Esto es de actuar. Doña Milagro, que se ve muy activa para eventos por venir. Y los eventos que han sucedido, doña Milagro, que nosotros tenemos aquí meses diciéndole a la Dirección de Ética, e incluso lo escribí yo, recuerdo, en el periódico El Nacional de ahora. Doña Milagro y don Luis Abinader. Abinader reiteró: ningún funcionario podrá usar fondos públicos en la campaña electoral. Aquí nosotros dijimos que en Santiago y en la capital hubo 2 mítines. Uno hecho por la alcaldesa de Santo Domingo y otro también patrocinado por ella o hecho por ella aquí en Santo Domingo, y el de Santiago en la Arena de Santiago, y lo pagó Agricultura. ¿De dónde salieron los fondos? Decíamos nosotros, de las ventas de los permisos de importación. Y la ley 2023 sobre los 187 o 167 productos que se vendieron, todos, nadie sabe los negocios que se hicieron ahí, pero esos 2 actos, dijimos nosotros, costaron más de 100 millones de pesos. Investiguen eso. ¿De dónde salieron los dineros para hacer 2 mítines? Patrocinados por un señor de Agricultura que, por cierto, me dicen que que hay nóminas que están súper cargadas de ciudadanos de
la provincia de donde el jefe del gabinete de agricultura dice que quiere ser senador de la República. Yo no sé, pero yo he pedido 1000 veces aquí, doña Milagro, dése una vuelta por agricultura y por lo menos pregunten. Miren, hay denuncias porque estamos hablando de la auditoría social. Eso se oye muy lindo, la auditoría social. ¿A qué se refiere el presidente cuando habla de auditoría social? A este tipo de denuncias. Denuncias que no las hace Manuel Fermín por necear desde aquí. No, que la hizo nada más y nada menos que FENARROZ, la Federación Nacional Arrocera, que es una institución de verdad seria del agro aquí, porque es una federación que maneja todas las agrupaciones productoras de arroz del país, que no es un cultivo chiquito ni sencillo. Todo el mundo sabe la importancia, no solamente económica y social que tiene el cultivo, sino política que tiene el cultivo del arroz. Y esa gente de FENARROZ fueron a un almuerzo al Grupo Corripio y dijeron ahí que los fondos de Fiona fueron robados. Usted está oyendo, doña Milagros, póngale atención porque esto sale muy bonito aquí. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con la nómina de educación? Que el propio ministro dice que había una nómina de 70 millones de pesos mensuales. Son nóminas reeleccionistas. Pero eso no se toca, no se ven. Eso no se le hace caso. Entonces, la advertencia, ¿para quién es esto? Para nadie. Mañana buscan una excusa, un chivo expiatorio, agarran un muchacho por ahí y le dicen, mira, te vamos a tener que cancelar para justificar que nosotros estamos activos en esto. Y cancelan a alguien que los van a nombrar más luego. Para querer decir o enseñar que hay una advertencia real. Uno sabe que todo eso es tramoyismo político. Pero aquí se han evidenciado gastos, se hacen denuncias serísimas de gastos. Ahí están incluso los comedores económicos, otros del plan social, y hacen muchísimas cosas que son evidentes, pero es que eso es inevitable. Yo lo sé porque lo hemos dicho nosotros. Y dijimos que el presidente Abinader y su gobierno con eso era que iba a tener que luchar y que la oposición iba a estar observando y que le iban a hacer acusaciones serias al gobierno cuando pasara eso, porque ¿cómo evitar que un funcionario que quiera ser senador por una provincia no va a usar los recursos que le da el cargo como funcionario? Ya estoy diciendo lo que está pasando con agricultura. Y así pasará con el que está en aduana o el que está allí, allá o acullá, porque es que eso es así. Van a querer, e incluso habrá funcionarios que serán designados por el partido mismo del poder. Y le dirá, mire, señor fulano, usted va a ser encargado de la política o de la reelección en Montecristi, por ejemplo. Pero el tipo tal vez el director de aduanas. No va a usar recursos de aduanas, no le van a llegar recursos vía aduanas. Esas son cosas muy difíciles de controlar y ojalá el presidente pueda salir ileso de esas acusaciones, pero va a ser muy difícil que salga ileso de acusaciones que se van a hacer sobre el uso y abuso del uso de los recursos públicos. Entonces se queda todo en unas pamplinas y en un bla, bla, bla. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan,
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Todos esos gestos muchas veces son poses. Bueno, ganamos espacio en los periódicos, nos ganamos una primera página, caemos muy bien, estamos adelantados para que no nos vengan a señalar que nosotros somos patrocinadores de esa. Entonces se ve así, pero son poses, tramoyismo político. Y yo hago énfasis en esto y soy exclamatorio con esto porque tenemos, señores, más de 30 meses reclamándole a ética gubernamental que se den una vuelta por agricultura. Pasó con los fondos de Fiona, pasó con los permisos de importación, dijimos, sacaron los permisos de la bolsa agropecuaria, lo llevaron a la discrecionalidad del ministro, de todo, y nada, todavía no hemos podido saber qué pasó ahí, porque ética ni para allá ha mirado. Y vean cómo está doña Milagros, encargada de esa dirección, tan activa para hechos futuros. Hoy los hechos ya, no presentes, no, pasados, que están ahí, pasados próximos o próximos pasados. Esas cosas uno sabe que nada más son poses, lo repito y lo digo con toda responsabilidad, poses, igual que esto. Ayer yo hablé de eso. Estado inicia plan de reforestación y restauración de ecosistemas forestales, todo un marco prometedor para acciones futuras. Pero no se hacen. Ustedes verán ese plan, 320,000 tareas, lo dije, porque todo es una cosa de momento. Vamos a aprovechar esto, estamos en tiempo de campaña, ya presidente, usted tiene que dar, hay que salir, hay que dar título, pero no dan parcelas. Y usted sabe lo difícil que da una parcela. Entregarle una parcela a un parcelero es una responsabilidad, porque hay que hacer la parcelación, hay que hacer la infraestructura, el camino, el canal de riego, si es necesario, si es de secano, preparar la tierra, darle una nivelación, controlar las cañadas que hay por ahí, los drenajes, que luego no se vuelquen sobre los terrenos, terrenos que hay troncos o tocones, que tienen piedra, que hay que adecuar, y los caminos y las alambradas, qué sé yo, y una serie de detalles, y las obras de arte que llevan dentro, y la alcantarilla allí, el paso, qué sé yo, la compuertita. Hay que adecuarlo, pero es muy cómodo dar un título. Entonces, bueno, el presidente sale sonreído, entregando cientos, miles de títulos. Nadie ha hecho lo que nosotros estamos haciendo, claro, porque eso es muy fácil hacerlo. Lo difícil es asentar el parcelero. Y además se premia a gente que ha invadido terreno público y hasta privado, lo han invadido en forma ilegal.
Y entonces hoy se le premia con un título definitivo el Estado. ¿Y qué mérito tiene esto? Los apartamentos, muy bien. El presidente puede dar los apartamentos porque si lo hace el Estado es para entregarlo a personas humildes, muy pobres. Eso está dentro de las atribuciones del presidente. Muy bien, excelente, y lo felicitamos al presidente también. Ahora, esas cosas yo creo que se van a desbridar. Y por eso es que insisto en Peña Gómez. Porque Peña tenía esa visión, y no solo esa visión, esa convicción, más todavía. Porque veía cómo era la reelección de Balaguer. Y yo que estuve también en esas reelecciones, como todos los reformistas que andábamos con Balaguer, somos conscientes de que esas cosas son así. Pues no es verdad que Manuel Fermín va a venir a negar el uso y abuso del uso de los recursos públicos en las campañas de Balaguer. Yo no voy a venir a negar eso, eso fue real. Y precisamente eso fue lo que solidificó ese convencimiento de José Francisco Peña Gómez de que esas reelecciones traían eso. Y se oponía a que Antonio Guzmán y Salvador se promovieran, teniendo la ley abierta. La Constitución le permitía la reelección. Ahora miren cómo terminó la reelección de Danilo Medina, cuando usted quiere hacer las cosas peor de lo que se deben hacer. Porque ya eso fue extralimitado. Lo que Danilo hizo no lo hizo nunca Joaquín Balaguer. Porque en los gobiernos de Joaquín Balaguer nunca Joaquín Balaguer fue a comprar a nadie para cambiar la Constitución favorable a él en asuntos de elecciones. Porque Balaguer se ocupó, desde que subió al poder en el 66, de cambiar la Constitución del 63, hacerla una Constitución más realista, más viable, más adaptada a los tiempos reales de que estaba el país. E incluso a la gente que redactó esa Constitución, Balaguer no le podía ofrecer 5 centavos para que le hicieran una Constitución a su imagen y semejanza. Porque no es verdad que a Luis Julián Pérez Balaguer le iba a dar 5 pesos para que le torciera algo allí. Y muchísimos juristas que trabajaron en ese proyecto. Ahora, lo que hizo Danilo Medina y lo que hizo Hipólito Mejía para cambiar esa Constitución, que Hipólito Mejía hizo, fue menos dañino, porque hizo ese mensalao, como le dicen en Brasil, a todas esas compras de congresistas, y cambió la Constitución. Bien, y fíjense el fracaso. Pero Danilo Medina lo hizo peor, porque ese fue y compró la conciencia de más de 17 senadores, le compró la conciencia a los senadores. Le ofreció reelegirlo sobre la base de tú me das y yo te doy. Y así logró una reelección presidencial. Y luego todavía fue más indecente cuando trató de volver a cambiar la Constitución que ya él había cambiado. Óigase bien, oiga dónde llegó Danilo Medina. Y volver con esa mayoría, pasar esa mayoría para cambiar la Constitución que él había cambiado, repito. Y tiene que venir una llamada de Washington y un movimiento nacional de la calle, de la ebriedad de la calle, habló con el liderazgo de Leonel Fernández y Luis Abinader más luego, que se integró el PRM. Y cuando vieron la verdad de la calle, y la verdad de la llamada de Pompeo, Danilo Medina, que aún todavía así no pudo cambiar la Constitución e impuso un candidato vacío, inepto, refractario, y llevó al PLD a la derrota. Prefirió que se derrotara el PLD, que se dividiera, que se cayera el gobierno y que terminara en estos juicios. Danilo Medina, por hacerlo mal hecho en forma tan indecente como fue el cambio constitucional. Pero todo por la ambición de poder, el deseo inmoderado de poder, la reelección, todo eso. Entonces Peña Gómez era consciente de eso, y muchos PRDistas de la época de Peña Gómez. Pero este PRM no es peñagomista, aunque van y le rezan en la tumba a Peña Gómez y le llevan flores hipócritamente o cínicamente.
Ahora, esto decíamos nosotros ayer. El presidente ha anunciado muchísimos planes. Ojalá ese plan tenga éxito. El plan de reforestación y restauración de ecosistemas forestales. Todo es un título, una tramoya, poner en escena. 320,000 tareas serán repobladas con árboles, no sé qué árboles van a usar, si los viveros están disponibles, las plántulas están disponibles, los dineros dicen que están disponibles. Ojalá se pueda cumplir con ello, ojalá. Bueno, yo vi unas declaraciones de un dirigente del PLD, que el PLD es el partido que va a ganar las elecciones, y bueno, y eso como estímulo, como, qué sé yo, una forma de que la gente no se desencante en los cuadros que están ahí al frente de la política del partido. Pero ese partido, el PLD, está condenado al fracaso total, visto por los planteamientos que hace la cúpula de ese partido. No queremos alianza, no vamos con nadie aliado. El que quiera tiene que apoyarnos a nosotros. Y además, nosotros somos más fuertes que todo el mundo aquí. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Bien, pero son dirigentes viejos que ya se supone que son gente que deben tener algún razonamiento para hablar de cosas tan serias como esa. Jaime David Fernández dice que el PRD va a ganar las elecciones del año que viene, Danilo Medina incluso. Repito, yo quiero pensar que lo dicen para mantener el estímulo de que la gente no se desencante. Pero un partido que está en total vaciamiento, en total desbandada. ¿Usted cree que es posible usted mantener una posición cerril así? Decíamos nosotros, eso, ¿qué va a pasar en los pueblos? Los pueblos son muy sabios y nosotros somos de pueblo y hemos hecho política en los pueblos. Y en los pueblos la gente es compadre, comadre, aunque estén en partidos distintos, pero hay familiaridad, compadrazgo, hay ahijados, hay, qué sé yo, ¿cómo se llama? Suegros y consuegros y suegras y qué sé yo. Hay tantos cruces de familia y de amistades y bien. Entonces, hay gente que dice, bueno, el partido no quiere que nosotros nos aliemos, que vayamos aliados con alguien. Pero resulta que yo tengo que sacar una ventaja de este proceso electoral y yo solo no puedo obtener nada. Yo soy del PLD, aquel es de la Fuerza del Pueblo o del BIS. Entonces, hay que complacer en la boleta, hay que llevar una boleta combinada, porque solo yo no puedo hacerle frente al PRM que está en el gobierno, que es un partido que tiene ya mucho tiempo de formado, relativamente mucho tiempo de formado, pero tiene una buena cuota que viene de ese PRD, prácticamente el PRD vaciado entero en el PRM, porque hay que decir esa verdad. Y hoy es el partido oficial, el partido de gobierno, y eso da garantía, da suma. Entonces, yo voy a planear de que de los regidores vamos a ver que me sea que entre a mí. Yo soy el síndico por el PLD en tal sitio y me quiero reelegir, pero necesito combinar esta candidatura mía. Y si no encuentro combinarla, incluso yo soy menos popular o tengo menos fuerza que el partido de la Fuerza del Pueblo. Y tengo que negociar con ellos, quedarme yo con 3 regidores o que me den la vicealcaldía a una gente mía y yo no voy a ganar, pero si ganan aquel, ganamos todos. Eso decíamos nosotros aquí. Fue ayer, José Francisco Peñaguaba, que está orquestando una alianza ahí, ha dicho que más de 500 dirigentes del PLD lo han visitado. Entre ellos 4 que son alcaldes del PLD buscando que lo alianza. Porque es que esa es la realidad. ¿Quién va a evitar eso?
Ahora, la cúpula tiene que hacer todos los malabares porque van a perder ese partido. Eso se sabe. Y ese comité político del PLD está sentenciado porque no le va a quedar más remedio que aceptar la realidad que le va a caer encima. Eso es lo que hay, políticamente hablando. Y repito, esas confesiones que hizo José Francisco Peñaguaba son una evidencia clara de que en el PLD hay una efervescencia. Lo poco que pueda ir quedando allí va a tratar de preservarse sobre la base de hacer alianzas en esos pueblos, las alianzas municipales. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.